Imagínate por un momento que estás caminando por la calle pensando en tus cosas con la preocupación que en estos tiempos nos aqueja. Nada fuera de lo común. Pasas por la vereda de siempre en dirección al mercado de siempre, con el objetivo de aprovisionarte en caso toque quedarse en casa nuevamente. Volteas por una esquina y de repente alzas la cabeza y te das con la sorpresa de que algo ha cambiado abruptamente. No reconoces los edificios, ni a la gente siquiera, pero no es un simple despiste. Sientes que algo no está bien y estás en lo cierto. Acabas de saltar a otra dimensión. Los testimonios aseguran que, al ser transportados de manera repentina, se empieza a sentir una sensación física rara. Algunos indican que sufrieron mareos, otros pocos náuseas. Es curioso, es como si el universo detectara la anomalía y tratase de alguna manera de expulsarte. Hoy te contaré 3 casos de viajeros dimensionales. Caso número 1. El primer caso es una prueba de que existen viajes dimensionales que duran para siempre y que no todos los viajes pueden ser percibidos de manera inmediata. El 16 de julio del 2008, Lerina García Gordo, de en ese entonces 41 años, se despertó en su apartamento en Madrid, como todos los días, para ir a trabajar, cuando inmediatamente se dio cuenta que algo estaba diferente. Desde su pijama hasta la decoración de su sala, cuartos e inclusive baño habían cambiado repentinamente. Muchas cosas no las reconocía, otras pocas sí. Decidió no darle importancia y seguir con su rutina, pero al buscar su auto, tampoco se encontraba donde lo había dejado aparcado la noche anterior. Al llegar a su trabajo, donde había estado laborando durante 20 años, la oficina que le correspondía se encontraba en otro lado del edificio. Ya con tantos cambios en su vida, pidió licencia para poder retirarse. Inmediatamente fue al hospital para hacerse una serie de análisis en los que descartó que hubiese alguna anomalía en ella. Para más INRI, otro cambio sustancial fue que la persona con la que había estado saliendo por más de 4 meses ya no existía. En esta nueva realidad, ella seguía con su expareja, con la que había estado 14 años. En la actualidad, Lerina sigue viva y ha buscado en internet a personas que les haya pasado algo similar, sin tener suerte alguna. Caso número 2. Nos ubicamos en el aeropuerto de Tokio. Son los años 50, y un hombre de repente es detenido por las autoridades de migración japonesa. El motivo: presentó un pasaporte de un país inexistente. Esto podía tomarse como una estafa, si no fuese que, al verificar sus documentos de identificación y licencia de conducir, todos indicaban el mismo país de procedencia, Tauret, que se supone, según el sujeto, quedaba entre España y Francia, donde se ubica la actual Andorra. Al revisar el pasaporte minuciosamente, pudieron observar que no era su primer viaje a Tokio, contaba con unos cuantos sellos de visitas anteriores. Según el sujeto, venía por motivos de negocio con una empresa japonesa que, al llamarla, negaron conocer al sospechoso. Las autoridades, al no saber qué hacer con él, tomaron la decisión de alojarlo en un hotel, poniendo vigilancia en la puerta de su cuarto. Cabe mencionar que este cuarto se encontraba en un piso muy alto, como para intentar salir por la ventana. La noche transcurrió sin sobresalto, cuando a la mañana siguiente tocaron la puerta para llevarse al sujeto nuevamente a interrogación. Al no recibir respuesta alguna, entraron por la fuerza,
descubriendo que no había rastro alguno del sujeto o de su equipaje. Las ventanas estaban cerradas y la puerta de la habitación permaneció toda la noche vigilada. Al parecer, el sujeto se desvaneció y volvió a su dimensión. Caso número 3. Este último caso pasó hace unos años en Lima, Perú, siendo más exactos, en el distrito de Lince, en los años donde las calles aún no estaban llenas de edificios departamentales modernos. Un joven Guillermo Salas se dedicaba en ese entonces a ser personal trainer y se dirigía al encuentro con una de sus clientas a eso de las 8:30 de la mañana, en época de verano. Estaba conduciendo en una de las avenidas principales del distrito. Dobló a la derecha, cuando de repente el cielo se oscureció. Al notar el cambio, sacó su cabeza por la ventana de su auto para divisar el cielo, pensando que algo había bloqueado el sol. Mucha fue su sorpresa cuando notó que el cielo se había teñido de un color violeta rojizo y que las calles habían desaparecido, siendo reemplazadas por un desierto desolado y silencioso. A lo lejos pudo observar unos edificios enormes, como hasta ese entonces no había en la ciudad, recubiertos por lo que parecía una película plateada y con ventanas ovaladas. Siguió conduciendo en estado de shock y en un abrir y cerrar de ojos todo había vuelto a la normalidad. Sin poder creer lo que había sucedido, inmediatamente se dispuso a dar la vuelta a la manzana para verificar nuevamente lo ocurrido. Después de 2 intentos, comprobó que todo había vuelto a la normalidad, por lo que retomó el camino hacia su cita. Grande fue su sorpresa al llegar, cuando su clienta le reclamó que estaba llegando 30 minutos tarde, cuando para él solo había transcurrido 5 minutos. Muchos científicos han demostrado en diversos experimentos que de alguna manera existen otras dimensiones a nivel subatómico. Sin embargo, no se han realizado estudios sobre estos casos aún, a pesar de que existen muchos testimonios. Quizás sea porque todavía no hemos avanzado lo suficiente a nivel tecnológico, o porque de repente no lo tienen permitido. ¿Tú qué opinas? ¿Crees en los casos narrados? ¿O sabes de algún caso similar? Me gustaría leerte en los comentarios. Espero te haya gustado mi video. Dale like y suscríbete, eso me animaría bastante. Esto fue El Escribano.